yo lo tengo impreso acá, lo leo o voy leyendo y después me voy, vengo. No creo que se conecte mucha más gente, ¿no? No sé, o esperamos 5 minutos más, yo no tengo problema, díganme ustedes qué quieren que hagan. A mí me da igual, profe. Puedo esperar también. Bueno. Bueno, vamos empezando por respeto a ustedes que se conectaron a horario, ¿les parece? Yo tengo impreso un examen, como lo agarré, uno que tomé al azar y imprimí. No sé si es el orden que le había tocado a ustedes, pero bueno. Mi pregunta número 1 es la que decía reglas del nombre según el Código Civil y Comercial. Dice, seleccione una o más de una opción. La opción A era falta de acuerdo de los progenitores, se sortea por el oficial del registro civil. La opción B, todos los hijos del matrimonio o pareja deben inscribirse con el mismo apellido, tanto en orden como integración. La opción C, todos los hijos del matrimonio o pareja deben inscribirse con el apellido materno. La opción D, los hijos pueden llevar cualquier apellido, tanto en orden como integración. Y la opción E, todos los hijos del matrimonio o pareja deben inscribirse con el apellido paterno. Fíjense que en esta opción, por ejemplo, bueno, el nombre que lo vieron, no lo vieron conmigo, lo vieron con Luis, pero ustedes saben, si estudiaron, que el tema del nombre hubo una gran modificación en el Código Civil y Comercial, porque se permite, ahora no, o sea, se sacó la regla de sí o sí el apellido del padre, y ahora se permite que los padres, o sea, ya sean pareja matrimonial o pareja conviviente, si en el caso de que tenga una sola filiación el hijo, puedan ser inscriptos con cualquiera de los dos apellidos, o con uno, con el paterno, o con el materno, o con ambos, y en el orden en que la pareja elija. También el código dice que todos los hijos de esa misma madre y padre, o madre y madre, o padre y padre, deben tener el mismo apellido. Es decir, si para el primero elegimos apellido materno y luego apellido paterno, para el resto de los hijos de la misma pareja, tienen que ser igual. Y a falta de acuerdo entre la pareja, el código dice que tiene que ser, lo sortea el oficial del registro civil. Entonces acá tenemos todas esas opciones. Si ustedes tenían claro ese tema, la opción correcta frente a esta respuesta, a esta pregunta o a esta posición, es que a falta de acuerdo de los progenitores, se sortea por el oficial del registro civil. Esa es correcta. O sea que esa había que ponerla como correcta, como regla, según el código. La otra opción decía, todos los hijos del matrimonio pareja deben inscribirse con el mismo apellido, tanto en orden como integración. También es correcta, porque el código lo dice en el artículo. La siguiente decía, todos los hijos del matrimonio deben inscribirse con el apellido materno. Esta no es correcta. Lo mismo, los hijos pueden llevar cualquier apellido, tanto en orden como integración. Tampoco es correcta. Mejor dicho, es correcta, porque los hijos pueden llevar, también lo dice, y todos los hijos del matrimonio pareja deben inscribirse con el apellido paterno. Esa es la que no es correcta. Entonces, ustedes cuando tienen un poco lo habíamos hablado cuando veíamos la revisión de los exámenes del año pasado. Fíjense, entiendan bien qué es lo que nosotros le planteamos en la pregunta o en la afirmación, y después vayan inmediatamente a cuál sería la respuesta, y después la buscan, o sea, hagan un pensamiento analógico con pregunta-respuesta, y después la buscan en las distintas opciones, o la opción única que le damos como respuesta. La pregunta número 2 decía, en este caso, en este examen que tengo acá a la vista, los contratos se extinguen. Y ahí también vamos al código. O sea, bueno, ustedes deben de haberlo estudiado, pero vamos a lo que estudiamos en el código. ¿Cuáles son las causas de extinción de un contrato? Y ahí vemos rescisión unilateral, que es correcta, resolución, que es correcta,
Simulación, que esa es incorrecta porque es un vicio de un acto jurídico, eso ustedes lo tienen que tener claro, sobre todo en este parcial que comprendía estas unidades. Imposibilidad de cumplimiento, que es correcta, y por responsabilidad civil, que no es correcta porque la responsabilidad civil proviene por causar un daño por un acto ilegítimo. Entonces tenemos que las correctas eran rescisión, resolución e imposibilidad de cumplimiento. Esto es código, o sea, estas dos preguntas es código. Ustedes habían estudiado el artículo del código o habían estudiado el tema y tenían que sacar la respuesta correcta. De todas maneras, casi todo les fue re bien, con lo cual entiendo que deben haber estudiado y es la exigencia que vamos a tener en el final, ¿no? Frente a parciales tan buenos, finales excelentes, ¿no? Bien. La siguiente pregunta. Los contratos de adhesión se caracterizan por... O sea, son todas, fíjense que son preguntas de código, ni siquiera, por lo menos hasta ahora, no le habíamos dado ningún caso para plantear. Eran temas de teoría que tenían que tener claro y que de hecho, creo que solamente 6 o 7 fueron al recuperatorio, o sea que de hecho la tuvieron. Bueno. Los contratos de adhesión se caracterizan por ser contratos escritos, sí, ¿se acuerdan que son los contratos de adhesión? Por ejemplo, los que firmamos con una tarjeta de crédito, con un banco, cuando sacamos un crédito en una financiera, etc. La existencia de desigualdad entre las partes, sí. ¿Hay alguien que quiere preguntar? Pues tengo una manito levantada, Parra, Luisana. No, profe, fue sin querer. No, yo por las dudas que te hubiera salteado, no por otra cosa. Entonces, ¿son contratos escritos los contratos de adhesión? Sí. ¿Hay desigualdad entre las partes en los contratos de adhesión? Sí. ¿Hay igualdad negocial entre las partes? No. ¿La posibilidad de anular un contrato? No. ¿La falta de negociación previa? Sí. ¿La negociación del contrato entre las partes? No. O sea, fíjense, la igualdad negocial, la falta de negociación, son posiciones que son iguales. Lo único que cambia el modo de redacción, pero dicen lo mismo. Eso también presten atención para cuando tengan que responder el parcial. La siguiente. El instrumento particular no firmado es, ¿se acuerdan esto cuando vimos obligaciones, instrumentos públicos, instrumentos privados, la fuerza probatoria de cada instrumento? Bueno, ¿qué pasa cuando hablamos de un instrumento particular no firmado? ¿Es una escritura pública? No, porque ya no estaríamos en un instrumento particular, sino estaríamos en un instrumento público, con lo cual ya sabemos que no. ¿Es un boleto de compraventa? Sí, puede ser un boleto de compraventa que no esté firmado. ¿Es un contrato? No, porque dentro de las características del contrato, lo primero que necesitamos para que el contrato sea válido es la firma. ¿Es un registro audiovisual? Sí, puede ser un registro audiovisual. ¿Es un mail? No, porque deja de ser instrumentos con las características de los instrumentos. El efecto normal de una obligación implica que, o sea, fíjense que hasta ahora son todas preguntas de estudio, nada más, de lectura de código. El efecto normal de una obligación implica que el deudor cumpla luego de que se lo intime a ello, sí. ¿Que el deudor pague los daños y perjuicios por el incumplimiento? No, porque ese es el efecto anormal, no normal. ¿Que el deudor solicite una prórroga para el incumplimiento? No, porque si no, no sería un efecto de la obligación. Sería una modalidad de la obligación, pero no un efecto. ¿Que el deudor fallezca y así se extingue la obligación? Tampoco, porque ahí ya sería el fin de la obligación. El fin para esa persona, en realidad después quedaría el tema de los sucesores. ¿Que el deudor cumpla el objeto de la obligación a través de una acción judicial? Sí, ese es justamente el efecto normal de una obligación. Perdón, profe, ¿cómo era la pregunta?
¿Cómo? No se ¿Cómo era escucha. la...? ¿Podés subir un cachito el volumen? Sí, sí. Lo tengo al máximo yo. Ah, o acercate un cachito más, o a ver, yo lo subo. Para, decime. ¿Cómo era la pregunta anterior? El efecto normal de una obligación implica una Había afirmación. escuchado más. Bien, bien. Gracias. Siguiente. Son personas jurídicas de derecho público. Esta es la unidad de persona. La Universidad de Flores, no. El Consejo Provincial de Educación, sí, porque es de derecho público. Son personas jurídicas la universidad, pero de derecho privado, porque la universidad es una institución privada. La Iglesia Evangélica, no, porque lo único que el Código reconoce como persona de derecho público es a la Iglesia Católica, que también está entre las opciones, con lo cual es la opción correcta es sí. La Iglesia Evangélica es una persona jurídica, pero de derecho privado, no de derecho público. Una sociedad de responsabilidad limitada, no, porque es privada. Voy corriendo las hojas. Acá, otra. Los menores de 16 años pueden por sí solos, es decir, sin autorización. Esa también, artículo 23, 24 del Código. Voy a tomar un matecito. Opción A. Celebrar contratos de locación de un bien de su propiedad recibido por herencia. No, más allá de que tengan 16 años, no son considerados mayores y hábiles con capacidad para realizar ese tipo de contrato. Decidir sobre tratamientos no invasivos, sí, lo dice expresamente el artículo. Estar en juicio, sí, a partir de los 13 años, por sí solos. Salir del país, no, más allá de que se les reconoce capacidad progresiva, necesitan autorización de los padres. Esto es puro código. Las obligaciones de dar sumas de dinero son aquellas que implican una obligación de entregar dinero que no es de curso legal, obviamente que no, si no, no sería una obligación de dar. Implica una obligación de entregar dinero de curso legal, es la correcta. ¿Implican la entrega de cualquier suma de dinero? No. ¿De cualquiera? No. De moneda de curso legal. Solamente las obligaciones de dar suma de dinero implican la entrega de dar sumas de dinero de curso legal en el país. La siguiente. De las siguientes opciones, indica aquellas que no son fuentes del derecho. Ahí, ¿qué tienen que hacer ustedes? Decir, bueno, las fuentes del derecho son esta, aquella y la otra. Entonces, si ninguna de esas está, quiere decir que la correcta, la que tienen que marcar, son las que a ustedes, en su cabeza, por el estudio, les sobra. Entonces, ¿son fuentes del derecho? ¿La sentencia del juez de primera instancia? Sí, porque se acuerdan que dijimos que sienta jurisprudencia y por ende fuente del derecho porque es jurisprudencia. ¿La costumbre contra lege? Sí, porque la costumbre, contra legen, propter legen o apter legen son todas fuentes de derecho. La costumbre, cualquiera de los tres tipos de costumbre es fuente del derecho. ¿El dictamen del Procurador General? No, porque es un dictamen que no genera jurisprudencia, y por ende no es fuente del derecho. Una declaración jurada tampoco, y el Tratado del Derecho Civil sí, porque es doctrina y por ende es fuente del derecho. El principio de capacidad progresiva significa que se reconoce mayor capacidad a las personas de acuerdo a su edad y grado de madurez. Sí, porque por eso decimos que es progresiva, eso lo vieron en la unidad número 2. Este código tiene como novedad que a mayor edad, mayor capacidad. Antes eras menor de 18, no te reconocían nada, mayor de 18 todo. Ahora, sos menor, pero a mayor edad o a mayor rango etario se le reconocen mayores aptitudes de capacidad para realizar actividades. Entonces, se reconoce mayor capacidad a las personas de acuerdo a su edad y grado de madurez, es la correcta. Se reconoce la capacidad como la regla, siendo las restricciones excepcionales, restrictivas y temporales también, porque la restricción, el reconocimiento de la capacidad es la regla y la restricción es la excepción. Se reconoce mayor capacidad a las personas solo de acuerdo a su edad, no. Se reconoce mayor capacidad a las personas solo de acuerdo a su grado de madurez, tampoco, porque es de acuerdo a la edad y al grado de madurez, las dos cosas.
Solo una o solo la otra, no. Eso, si ustedes tienen así el tema, también lo sacan, porque tienen, en derecho no da lo mismo que el artículo diga se reconoce mayor capacidad por el grado de madurez y la edad. No es lo mismo decir solo por el grado de madurez o solo por la edad, porque el artículo dice el grado de madurez y la edad. Son los dos componentes necesarios. Y en derecho esto es una diferencia abismal. Bien. Indique todos los casos posibles de entrada en vigencia de una ley. ¿El día de su sanción? No. ¿El día de su publicación? Tampoco. Cuando ésta lo determine, sí, y al octavo día de su publicación también. Eso también lo dice el artículo 3 del Código. Señale cuáles de los siguientes son atributos de la personalidad de Juan conforme a los criterios del Código Civil. Acuérdense, cuando vimos unidad número 2, atributos de la personalidad, nombre, capacidad, estado, patrimonio. Entonces, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones implica que estamos hablando de un atributo de la personalidad, en este caso de Juan, pero de cualquier persona? Es abogado, viudo y se domicilia en Bariloche. No es correcta, ¿por qué? A ver, díganme ustedes, ¿por qué? Por lo de la profesión, o sea, sea abogado. Exactamente, por lo de la profesión, porque la profesión no es un atributo de la personalidad. El otro inciso, es titular de una empresa y está casado con Marta. Lo mismo. Por el tema de, en este caso, de sus bienes, o sea, de su profesión en definitiva, porque se dedica a ser titular de una empresa. Se apellida Ramírez y su domicilio real es tal y cual. En este caso sí, porque tenemos el nombre y el domicilio, ambos son atributos de la personalidad. Tiene 36 años y es padre de 2 hijos, también porque sería parte de lo que es su estado de familia, que es su estado de padre y su edad como persona, digamos, ¿no? Dentro de su capacidad, implica que tiene capacidad para ser padre, para tener hijos, para etcétera, para realizar actos jurídicos y demás. Siguiente pregunta. El Código Civil y Comercial considera que una persona humana jurídica es titular de derecho. La persona jurídica desde su creación y autorización para funcionar. Lo dice el Código. Esta es la correcta. La persona humana desde su concepción o implantación siempre que nazca con vida. También, porque el Código no solo dice desde la concepción y o implantación, sino que queda sujeta a su condición de persona a que la persona nazca con vida. Ninguna es correcta, no, porque tenemos 2 correctas. La siguiente. Las obligaciones son un vínculo jurídico, moral, interpersonal, no, porque las obligaciones no son vínculos morales. ¿Un vínculo jurídico de contenido patrimonial? Sí. ¿Un vínculo jurídico entre personas y cosas? No, eso no es una obligación, esos son los derechos reales. ¿Un vínculo jurídico entre personas? Sí. Fíjense que eran todas preguntas de conocimiento. Hasta ahora, las que vimos, no recuerdo porque no le pegué una leída antes de conectarme ahora con ustedes, ni me acuerdo cuando lo armamos. Pero fíjense que son todas preguntas de conocimiento, ninguna era de analizar nada. O sea que ustedes, habiendo estudiado, tenían que tener la respuesta, que de hecho la tuvieron. Para que el acto jurídico se vea viciado en su intención, la intención como elemento de la voluntad, se requiere dolo, recíproco, no. Sí. Error excusable y de derecho, no. Dolo solo, perdón, les estoy diciendo mal la respuesta correcta. Dolo recíproco, no. No tiene que ser recíproco, tiene que haber dolo, pero no recíproco. Error excusable y de derecho, no. Error de hecho y esencial, sí, y el error solo, no. Porque estamos hablando
del vicio de la intención. Eso también es pregunta del artículo del código. Las categorías de los contratos son, y acá las 3 categorías de contrato: contrato de consumo, contrato de adhesión y contratos paritarios. Esas eran las 3 correctas. Después teníamos bilaterales, que no es una categoría de contrato, de buena fe, que no es una categoría, que son caracteres de los contratos, pero no categoría, y contrato de compraventa, que es un tipo de contrato, pero no estaría dentro de las categorías, pero no es una categoría. La siguiente. Corresponde la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento cuando una persona se ausenta de su domicilio habitual por más de 3 años, esa es correcta. Una persona se ausenta de su domicilio habitual por más de 3 años porque se domicilia en el extranjero, no, porque sabemos dónde está, con lo cual no lo podemos declarar ausente con presunción de fallecimiento, como que uno supone que se murió porque sabemos que está viviendo en el extranjero. Una persona jurídica que no opera desde hace 4 años, no, porque la ausencia con presunción de fallecimiento es solo para las personas humanas. Y la persona que desaparece de su domicilio habitual y participara de un suceso riesgoso. Por ejemplo, un bombero que participó de un incendio de una fábrica y no aparece en el domicilio. En ese caso, se puede presumir la ausencia con el fallecimiento de la persona. Perdón, se puede presumir el fallecimiento por la ausencia de la persona. La siguiente, indique todos los casos en que se adviertan normas de derecho positivo. Acuérdense que las normas del derecho positivo eran todas esas normas escritas, las leyes, las normativas, las ordenanzas, las reglamentaciones, etc. Una exposición policial no, porque no es algo que indique una normativa, sino que es una manifestación unilateral de voluntad que hago yo en la policía. Decreto de necesidad de urgencia, sí, porque está reglamentando, está normando. El capítulo de la Biblia del Nuevo Testamento no, porque el Nuevo Testamento no es derecho positivo, es derecho natural. Y un reglamento de copropiedad de un edificio sí, porque es normativa para las personas que viven en ese edificio. Por eso es derecho positivo. La otra. Una compraventa de inmueble celebrada con dinero de A, pero inscripta en el registro de la propiedad inmueble a nombre de B, para que A evada la acción de los acreedores, es un acto jurídico viciado y por ende, es decir, yo tengo una propiedad que la compré, o sea, compro una propiedad, una casa, y para evadir a mis acreedores, porque tengo una deuda con, no sé, con rentas, la pongo a nombre de mi hijo. Ese acto es un acto jurídico viciado, sí, porque en realidad la que la compra soy yo. Ahora, ¿por qué está viciado? Porque es fraudulento, porque es anulable, porque es lesivo, porque es nulo o simulado. Acá yo lo que quiero es burlar a mis acreedores, con lo cual es la típica acción fraudulenta. ¿Es un acto nulo o anulable? Es nulo, de nulidad absoluta, si lo prueban, porque es un acto que no puede ni siquiera nacer. Para poder convertirlo en válido nuevamente, tengo que hacer como otra retroventa y pasar el inmueble que estaba inscrito a nombre de mi hijo a nombre mío. Un acto jurídico anulable sería, por ejemplo, si el acto fue celebrado por un menor de edad, vende un auto y cuando se va a plantear la anulación, la persona cumple los 18, entonces salva la compraventa y en ese caso es anulable, pero se subsana con la mayoría de edad. Inmediata, ¿no? No dentro de 5 años. Bien, los elementos de una obligación son la fuente de la obligación, el vínculo jurídico, los efectos de la obligación, una prestación física y jurídicamente posible, la causa y los sujetos que integran la misma. En este caso, las correctas fuentes de las obligaciones, también es pura doctrina lo que les tomamos, los correctos son
los sujetos, la prestación física y jurídicamente posible, el vínculo y la causa. Son los 4 elementos que tienen las obligaciones. Bien. En este caso, acá teníamos los elementos, ahora vamos a ver cuáles son las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones, o sea, lo que le da origen a las obligaciones, decíamos que eran los contratos, la ley, dice las opciones. Los contratos, sí, son fuentes de obligaciones porque nacen obligaciones de los contratos. La ley también, porque la norma jurídica misma nos dice, nos hace nacer derechos y obligaciones, con lo cual al nacer obligaciones, la ley también se constituye como fuente de la obligación. El abuso del derecho no, la prescripción no, porque ni del abuso del derecho ni de la prescripción no hacen obligaciones, y el pago tampoco. Con lo cual la correcta eran los contratos, el abuso del derecho, el abuso del derecho sí, perdón, me equivoqué, los contratos, el abuso del derecho y la ley. Esas son las 3 correctas, lo dice el código directamente. La siguiente, ¿qué vicio afecta el acto jurídico realizado por una persona restringida en su capacidad y realizado a su vez bajo amenaza de muerte de un familiar cercano? Tenemos una persona, por ejemplo, con síndrome neurológico severo, que además le están diciendo que si no firma este contrato van a matar a la mamá. Entonces, ¿qué vicio afecta este acto jurídico? Afecta el discernimiento, la intención y la libertad, es un vicio de los actos jurídicos, afecta la libertad y la intención, afecta el discernimiento y la libertad, o afecta o están comprendidos todos los vicios de la voluntad. En este caso tenemos que está afectada la capacidad de la persona porque no tiene una restricción a la capacidad por el problema severo que tiene. Aparte nos dice que tiene restringida su capacidad. Con lo cual tenemos un vicio del discernimiento. Y como está bajo amenaza de muerte, está afectada su libertad. Con lo cual la correcta era la que afecta el discernimiento y la libertad. La siguiente, los instrumentos públicos son... Disculpe, profe. Sí. En la pregunta anterior, ¿por qué Sí. tampoco no afectaría la intención si en un principio él no tendría la intención de firmar? Porque, a ver, espérame un segundito. ¿Qué me preguntás vos? ¿Por qué afecta? ¿Por qué no afecta? ¿Por qué no afectaría la intención también? No afecta la intención porque la intención no estaría coartada porque no está afectado no es el vicio del dolo la intención, no es el vicio de la libertad. Acá no está el dolo como lo que te está diciendo es que la persona no tiene capacidad y que está siendo amenazada de muerte. No es que la están confundiendo diciéndole que va a firmar una cesión por una venta, que sería el dolo. ¿Me entendés? Sí, gracias, profe. De nada. Bueno, los instrumentos públicos. Acuérdense, ¿qué tenemos que analizar acá? ¿Cuáles son las características de los instrumentos públicos? Que tiene que intervenir un oficial público, que tiene que tener fecha cierta. Bueno. Dice, ¿cuáles son? Los que requieren todas las formalidades que las leyes exigen. Los que requieren certificación posterior de la firma. Los que hacen plena fe de su veracidad y contenido. Los celebrados solo entre particulares y los celebrados ante un oficial público. Entonces, si analizamos cuáles son los requisitos para que un instrumento, sea público, vemos que las correctas son los que requieren todas las formalidades de la ley,
por ejemplo, una sentencia que requiere determinadas formalidades, por ejemplo, una escritura entre un escribano, un testamento, un acta de matrimonio, un acta de nacimiento, que requieren formalidades. Los que hacen plena fe de su veracidad y contenido, ¿se acuerdan que dijimos que la fuerza probatoria de los instrumentos públicos nace de sí mismo por el solo hecho de ser instrumentos públicos? Distinto es con instrumento privado, que tenemos que probarlo, que hacen plena fe entre las partes, pero no frente a terceros. Los que hacen los celebrados solo entre particulares no, y los celebrados ante un oficial público sí, un escribano, un juez, el oficial del registro civil, el director de rentas, etcétera, etcétera. La anteúltima. La modalidad de los actos jurídicos. Modalidad de los actos jurídicos. Son elementos accidentales del acto jurídico, estipulaciones accesorias, elementos naturales de los actos jurídicos o elementos esenciales de los actos jurídicos. Acá acuérdense que la modalidad era el plazo, la condición y... ¡ay, se me fue la palabra! Sujeto a plazo, sujeto a condición o sujeto a... ¡ay, se me fue la palabra! Bueno, A modo. A modo, ahí está, no me salía la palabra, disculpen. Bueno, entonces, ¿son elementos accidentales del acto jurídico? Sí. ¿Por qué no son elementos esenciales? No tienen que estar necesariamente sí o sí. Pueden estar, puede haber un acto jurídico sujeto a modo, sujeto a condición o sujeto a plazo. ¿Y son estipulaciones accesorias? Sí, porque el acto jurídico es la compraventa, pagar el precio, vender, sujeto a una condición, a una estipulación accesoria, como es, yo te pago si vos, no sé, si cae el granizo y te estropea la cosecha de manzana. Por eso son accesorios y por eso son alimentos accidentales. Y la última pregunta decía, los efectos de las obligaciones son o se producen entre el deudor y el acreedor, si son personalísimas no pueden trasladarse a los herederos, no pueden trasladarse a los herederos, puede afectar a terceros o implican la aplicación del principio de efecto relativa. ¿Son entre deudor y acreedor? Sí. Los efectos de las obligaciones, o sea, la problemática que puede haber entre la obligación es un tema de deudor y acreedor. ¿Implica la aplicación del efecto, implican la aplicación del principio de efecto relativo? Sí. ¿Por qué? Porque el principio de efecto relativo implica que la obligación surte efectos entre determinadas personas relativos a ese acto en particular. Por ende, implica la aplicación del principio de efecto relativo. Y si son personalísimas, no pueden trasladarse a los herederos. Por ejemplo, la obligación de reconocer a un hijo. No lo puede reconocer mi hijo o mi papá a un hijo mío. Es una obligación personalísima, es mía. Entonces no puede ser trasladada a mis herederos. A mis herederos se les reclamará otra cosa, pero una obligación personalísima mía, imposible. Con esto terminamos la revisión del parcial. No sé si les queda alguna duda, si quieren hacerme alguna pregunta. El segundo parcial va a ser más o menos igual. Les vamos a avisar cuando vamos a tener la clase de consulta y van a entrar las otras 5 unidades. No me acuerdo la fecha, pero la tengo acá. Justo tengo todo en la oficina hoy, así que es el 14 de junio, el segundo parcial. Descarto que la clase de consulta va a ser el lunes 13. Y con eso terminaríamos el programa. El 14 de junio sería el parcial y el 28 el recuperatorio. Parcial va a ser más o menos de este estilo, no sé si, no, obviamente que no lo tenemos preparado, pero puede ser así, preguntas de teoría, como de conocimiento, o mezcladas con algún casito para que analicen alguna situación particular
como se acuerdan hacíamos el año pasado, que le dábamos una situación y analizar el casito. Eso lo vamos a evaluar cuando preparemos el parcial, todavía no tenemos ni idea. Profe, Pero ¿se bueno, sabe si va a ser virtual o presencial? es virtual, es virtual. Ah, bien. Es Bien, virtual. Cuando todo el lío que se nos armó con este parcial fue por el tema de la PEDCO, ¿se acuerdan? Que no teníamos, que se había quedado el sistema, que estaban de paro, que esto, y entonces para no seguir suspendiendo y pasando tanto tiempo el parcial, habíamos dicho de tomarlo ese día presencial, que después fue que tuvimos el paro de transporte y terminó siendo virtual, bueno, tuvimos un montón de problemas, pero en principio es virtual. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos, para hacerme, si quieren alguna duda, algo. ¿El lunes es presencial o virtual, profe? No, el Lunes lunes que es viene. virtual. El lunes es virtual. Y ya Salvo arrancamos que con le la última unidad, avisemos, el ¿no? lunes es virtual y el martes presencial. Este lunes fue excepcional presencial porque Florencia quería dar la clase presencial porque reales es un tema muy complicado a veces para entenderlo de manera virtual, ella sobre todo que trabaja sin PowerPoint, que es más difícil. Por eso pidió excepcionalmente un aula, pero nosotros tenemos por secretaría académica o por departamento de alumnos, tenemos asignado los lunes virtual y los martes presencial. No sé qué va a pasar en el segundo cuatrimestre. ¿Alguna otra cuestión? Profe, ¿qué tema vamos a ver el lunes? La última unidad, la unidad de derecho empresario. Empresario, cuasi empresario, transferencia de fondo de comercio, elementos de la empresa, no me acuerdo más del contenido. Pero es la unidad número 10, la última que nos queda. No, 10 o 9, no me acuerdo qué número de unidad es. A ver. Unidad 10, sí, unidad número 10. Es la última que nos queda y terminamos el programa. Genial, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si tienen alguna otra duda o algo, nos escriben por mail y que no, por ahí no en el mismo día, pero vieron, nosotros les contestamos siempre a la medida de nuestras posibilidades. No para darles la clase por mail, pero si una duda concreta, la contestamos por mail o se meten en la PEDCO, en el foro o en el chat privado de PEDCO y no hay ningún tipo de inconveniente y les sacamos la duda que tengan, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, me despido, nos vemos la clase que viene, que tengan una linda semana. Gracias, Nos profe. vemos, profe. Igualmente. Chao.